Bienvenidos nuevamente. Vamos a ver la última clase de Doppler en este caso. Y nos vamos a enfocar en esta metodología que es como novedosa en la modificación minera a cielo abierto, que se denomina agendamiento directo de bloques. ¿Ya? Ustedes pueden leer harto de eso, hay varios papers, pero se basa en resolver un solo modelo de optimización para yo directamente desde el modelo de bloques entregar el plan de producción incorporando restricciones de capacidad, de mezcla, de precedencia para yo sí poder obtener el mejor o el modelo, el plan de producción óptimo. Entonces, en Doppler eso se puede hacer, viene con ese módulo incorporado que es el de acá, BOS2M. Pero antes de eso, lo que vamos a hacer es que, como este es un modelo de optimización, si ustedes leen acerca del tema, se van a dar cuenta que es un modelo de optimización que es difícil de resolver, ¿ya? Tiene unas características que son difíciles de resolver, entonces por eso no se ha masificado tanto su uso, porque hay un área entera de investigación dedicada a cómo resolver este tipo de modelos, pero de forma eficiente, para modelos de bloques grandes, etc. Para hacernos la vida más fácil, este modelo de bloques tiene 150.000 bloques, como dice acá, y estos modelos de optimización crecen con el número de bloques. Mientras más bloques haya, más difícil de resolver es el modelo. Entonces lo que vamos a hacer es exportar los modelos, este modelo, pero vamos a exportar solo los bloques que están dentro del pit final. Porque yo sé que lo que está afuera en verdad no lo voy a extraer. Entonces eso va a ser el problema más difícil de resolver, pero no va a agregar ningún valor. Entonces los voy a sacar de mi modelo. Para hacer eso voy a ocupar la función de blocks que está acá y el menú de export. Voy a exportar el modelo de bloques. Me pide una dirección donde guardarlo, hago clic en los tres puntitos y elijo dónde lo guardo. Voy a crear acá en esta misma carpeta de clase de YouTube. A nueva carpeta le voy a poner aquí DBS. Bueno, le pone DBS porque el nombre en inglés es Direct Block Scaling o agendamiento directo de bloques. Entonces voy aquí a poner cuál es el nombre de mi archivo de salida. Entonces voy a poner pitfinal.txt porque son los bloques que pertenecen al pit final. Entonces acá está la dirección. Me pregunta cómo quiero separar mis columnas, por tabulación está bien, y me pregunta qué columnas quiero guardar. Entonces aquí yo puedo seleccionar a mano qué columnas me quiero quedar y cuáles no me sirven. Entonces en este caso yo voy a guardar todas, no es necesario, pero si ustedes quieren voy a guardar todas. Todo lo que hemos hecho a lo largo de estos experimentos que hemos hecho de este proyecto. Y en este caso, para yo poder exportar solo los bloques que pertenecen al pit final, voy a ocupar la opción de Subblock Model, que aparece acá, que me permite exportar un subconjunto del modelo de bloques. Puedo filtrar los bloques que quiero exportar por un atributo que sea positivo o por un rango de valores. Si quiero exportar, por ejemplo, los bloques que tengan ley superior a cierto valor e inferior a otro valor, lo puedo hacer. Pero es más fácil por valor positivo en este caso, donde yo quiero que la columna o el atributo de PF, ¿se acuerdan que era PF? Que era mi columna donde yo guardaba el pit final. Esa columna tiene un 1 para los bloques que pertenecen al pit final y un 0 para los bloques que no pertenecen al pit final. Entonces, valor positivo en este caso es mayor a 0. Entonces, si yo selecciono esa opción y esa columna, me voy a quedar con los bloques que tienen valor 1. Solo con esos. Entonces, después de eso voy a darle clic a OK. Y me dice que lo fue exportado a esta dirección de acá. Entonces, yo voy a crear un proyecto nuevo, pero solo con ese modelo de bloque. Voy aquí a crear un proyecto nuevo. Hago exactamente lo mismo. Veo dónde está el archivo de proyecto. Voy a ocupar esta misma carpeta de DBS. Voy a ponerle aquí, el proyecto se va a llamar DBS. dbs.dp. ¿Dónde está el módulo de bloques? Bueno, lo acabamos de exportar. Bit final, abrir y listo. Aparece el warning, pero no importa. Entonces acá esto me importó el modelo. Están aquí todas las columnas. ¿Cómo puedo saber si efectivamente me lo exporto bien? Si se fijan ahora, el número de bloques es mucho menos. Son 19.500, que son solo los bloques que pertenecen al pit final. Si yo lo quiero ver, mi modelo completo es este. Ya no tengo que filtrar por nada. ¿Se acuerdan que antes estaba lleno de estéril alrededor? Ahora no. Son todos mis bloques los que están dentro del pit final. Entonces son mucho menos. Con estos bloques vamos a definir nuestro agendamiento directo. Entonces, lo que hay que hacer para generar el agendamiento directo, primero me pide una definición de precedencias. Y esa en este proyecto no la tengo. Entonces voy al menú de precedence, me dice que no hay ninguna, que debo generar una.
La genero. Y voy a poner los mismos valores que había puesto antes. Que si mal no recuerdo, puede que aquí me equivoque, lo estoy haciendo de memoria nomás. Voy a generar según el tipo de zona, la zona mineral. Tengo aquí todas las zonas minerales y los valores no me acuerdo efectivamente cuáles eran, entonces los voy a buscar en la clase. Acá están. Entonces, la zona 0 tenía un ángulo de talud de 38. La zona 1 tenía un ángulo de talud de 47. La zona 2 tenía un ángulo de talud de 42. Y la zona 3 tenía un ángulo de talud de 38. Y finalmente la zona 4 de 32. Listo. Los atributos son con 50 metros de diferencia vertical o 10 bancos en este caso. Guardar. Entonces, una vez definida esto, mi definición de precedencia que es exactamente igual a la anterior, voy al menú de Bostosm. Le puedo hacer clic en este calendario que aparece acá para generar la instancia nueva o clic derecho. Agregar instancia de agendamiento. Entonces le voy a poner aquí DBS. Entonces la instancia de agendamiento me abre esta ventana. Esta ventana son como los settings generales, ¿ya? Entonces primero me indica cuántos periodos yo quiero agendar. Este problema de optimización crece con el número de bloques, por eso exportamos los bloques del pit final solamente. Y también crece con el número de periodos. Mientras más periodos tenga, es más difícil de resolver. Yo les recomiendo que, como la velocidad a la que se resuelve esto depende netamente del computador que tengan, que partan con este número con un número relativamente bajo, no sé, 5 periodos, ¿ya? Hay algunos modelos que son muy muy grandes que tienen millones de bloques que hasta 5 periodos es algo difícil de resolver. Pero partamos conservadores, 5 periodos. Me indica la tasa de descuento para yo descontar los flujos futuros, vamos a hacer exactamente la misma, 0,1. Como todo en Doppler, me indica que esto, el periodo de extracción, lo va a poner en una columna, se me indica cómo se tiene que llamar esa columna, y me indica que va a guardar esto que se llama destino. Una de las características del DBS es que yo le voy a entregar al modelo de optimización opciones. Le voy a decir, cada bloque puede ir o a planta o a botadero. Y tú decides, en base a lo que tú creas que es lo mejor. Eso es distinto a lo que se hacía antes, porque nosotros antes, si se acuerdan, el valor que le entregábamos a la instancia de pit final y de pit sanidados, él calculaba el máximo entre ambos. Calculaba el máximo entre valor planta y valor botadero y es el valor que usaba. Acá el DBS puede elegir mandarlo a cualquiera de los dos destinos. Y a veces eso es importante cuando hay restricciones de mezcla, cuando hay restricciones de capacidad me limitan. Entonces a veces yo puedo elegir mandar un bloque que está sobre la ley de corte, pero mandarlo al botadero porque en verdad con los flujos descontados ya no me conviene enviarlo a procesamiento. Entonces acá el destino de cada bloque también me lo va a guardar como un output. Métodos de resolución, acá hay varios. El full MIP es resolver el problema entero, lo que se llama resolver el problema hasta encontrar el óptimo, el mejor valor de plan de producción. Que esto, la desventaja que tiene es que se demora harto, ¿ya? Va a encontrar el óptimo, pero no podemos asegurar cuándo. Se puede demorar horas, días, dependiendo de su computador. El resto, el que no es full MIP, está Toposort, Sliding Window y Relax Sliding Window. Estas se llaman heurísticas, que son metodologías para resolver este problema difícil que lo resuelven relativamente rápido. No me aseguran que encuentran el mejor plan de producción posible, pero me asegura que lo resuelven relativamente rápido. Entonces está el Toposort y Sliding Window. Entre estas dos, ambas son súper rápidas, entonces le debería funcionar cualquiera. Vamos a usar Toposort primero. Me piden esto que es el MIP Gap, que no voy a entrar en detalle acá, pero esto es un modelo de optimización y a veces encontrar el mejor valor es difícil. Pero encontrar una solución buena no lo es tanto. Entonces el MIP Gap me dice a qué porcentaje de valor estoy dispuesto a renunciar para encontrar una solución más rápido. Entonces, esto es equivalente a un 5%. Yo aquí lo que digo es que cuando él sepa que el valor que tiene no puede mejorar más de un 5%, pare, que no siga intentando mejorarlo. Entonces me ha entregado una solución que es parcial. Entonces yo le tengo que dar guardar a estas propiedades. Le doy Save acá abajo y se me habilita esta pantallita de acá, que antes estaba deshabilitada, donde están los componentes de la instancia que se llama. Todavía no lo hemos agregado, lo vamos a agregar ahora. Entonces en este menú
hago clic en Blocks, que se me abrió ahora, y aquí selecciono qué columna yo quiero ocupar para lo que sigue después. Aquí también las puedo seleccionar todas. Esto es como por comodidad de trabajo. Entonces, ¿qué columna uno generalmente ocupa? La ley del material, uno ocupa el tonelaje. Vamos a ocupar estos dos valores de botadero y planta para darle las opciones al modelo. Y eso, en general uno esos valores ocupa. Entonces acá uno selecciona las columnas que va a ocupar. Pueden seleccionarlas todas con este botón y ni un problema. Vamos a setear esas columnas, set columns. Vamos a hacer clic acá. Y ahora me pide agregar las precedencias. ¿Qué precedencias quiero ocupar? En este caso hemos definido una sola, pero si hubiera más de una, acá aparecerían todas. Entonces precedencia y acá set selection. En el menú de blocks, si yo hago clic derecho, me aparece agregar componente o nodo a la instancia. También aparece en el menú de acá. Entonces si yo aprieto el más para agregar un componente, me indica si yo quiero agregar un nodo destino o un nodo de stocks. Vamos a agregar primero un destino. Pues le explico qué son los stocks. O lo explico al tiro mejor. El DBS también puede ocupar stocks. Uno puede tener un stocks de largo plazo, por ejemplo, y decirle que él puede sacar material de ese stock. Una limitante del modelo de optimización es que no puede mandar material stock. Él puede solo ocupar stocks que sean preexistentes, ¿ya? Porque mandar material stocks y sacarlo es un problema bien difícil también en optimización. También pueden buscar cosas de eso. Nodo destino le vamos a poner destinations. Me abre esta ventana en blanco donde yo pongo aquí agregar. Agregar un destino en DBS es primero ponerle un nombre. Voy a poner aquí planta. Y es tan sencillo como decir el destino planta está definido por un valor. En este caso es valor planta. ¿Qué quiere decir esto? Es que yo le digo a Doppler que los bloques que él elija mandar a este destino, destino planta, cuando lo haga, él va a percibir el valor que está en la columna planta. Si se acuerdan, nosotros calculamos esa columna planta en la primera clase, si mal no recuerdo, para cada bloque. Entonces, si elija mandar un bloque a planta, va a recibir el valor que está en esa columna. Y el otro destino es el botadero. Que si yo elijo mandar un bloque al botadero, en verdad no yo, el modelo elige mandar un bloque a botadero, el valor que gana él es valor botadero. Entonces estas son las opciones. Yo le puedo decir un mismo bloque, o sea, para cada bloque tienes estas dos opciones y este es el valor que percibes en cada uno. Entonces vamos a guardar aquí Save Data. Y el nodo destinos ahora vamos a hacer clic derecho y vamos a agregar un componente a la instancia. Me dice que si quiero agregar una restricción de capacidad o una restricción de blending, de mezcla. Vamos a agregar restricciones de capacidad primero. Se la voy a poner aquí capacity. Se me abre esta ventana nuevamente. Y en esta ventana voy a agregar una restricción. Add constraint. Una restricción es algo que me limita mi plan de producción. O sea, qué cosas puedo hacer en mi plan de producción. Entonces voy a agregar una restricción que se va a llamar planta. Me pide a qué periodo va a aplicar esa restricción. La puedo aplicar a cualquier periodo del agendamiento. Tenemos 5 periodos a cual aplicar restricciones. Me dice cuál es la capacidad mínima de extracción. Una restricción de capacidad me indica cuánto yo puedo extraer. Entonces yo le puedo poner una capacidad mínima. Y cuál es su capacidad máxima. Cuánto yo no me puedo pasar. Entonces vamos a hacer un upper bound de 600.000, igual que antes. ¿Cuántos puse? 3, 1, 2, 3. 600.000. Y me dice a qué atributo va a restringir esa extracción. Y yo creo que restrinja el tonelaje. Creo que el tonelaje de todos los bloques que voy a extraer no supere 600.000. Y aquí me dice a qué destino se aplica. Si yo, esto es una restricción de planta, voy a poner que aplique solo a los bloques que mando a la planta. Entonces, en resumen, esta restricción lo que dice, todos los bloques que en el periodo 1 elijas enviar a planta, la suma del tonelaje de todos esos bloques no puede ser mayor a este número de acá, que son 600.000. Entonces, eso va a determinar cuántos bloques puede extraer y mandar a planta en ese periodo. Esta restricción yo la quiero aplicar a todos mis periodos. Yo quiero que todos los periodos estén restringidos. Para aplicar más periodos lo puedo hacer a mano con otro add constraint y hacer la misma restricción solo que para el periodo 2. O lo puedo hacer de forma un poco más inteligente. O voy a decir que le aplique el periodo siguiente, por ejemplo. Y lo que hace es copiar la restricción y cambia el periodo, en vez de un 1 le pone un 2. Pero todo el resto es exactamente igual, le cambia el nombre también.
Entonces si yo aprieto eso varias veces, next period, selecciono, next period, selecciono, next period. Tengo ahí para mis 5 periodos. He limitado los bloques que van a la planta. Los bloques que van al botadero no tienen límite hasta ahora. Hay otro tipo de restricción que se llama restricción mina típicamente, que es todo el material que yo extraigo de la mina independiente si lo mando a la planta o no. Entonces, esta restricción aplica a los dos destinos. Es todo el material que extraiga, independiente a dónde lo envío. Aplica sobre el tonelaje. Voy a poner el mismo número. Porque si se acuerdan, este caso de estudio tenía muy poco estéril. Entonces, voy a poner las mismas capacidades. Acá también tengo que aplicarla a todos los periodos. Vamos a aplicar el otro botón acá. En vez de aplicar Next Period, vamos a ocupar el To Range, que me pregunta hasta qué periodo la quiero aplicar. Entonces, si yo tengo 5 periodos, le digo aplica hasta el periodo 5. Ok, y me copia la misma restricción hasta el periodo 5. Esas son restricciones de capacidad. ¿Ya? Voy a guardarlas. Están listas. Y con eso ya podríamos correr nuestro nodo de nuestro problema de optimización. Tenemos ahí nuestra capacidad, restricciones de capacidad, restricción de precedencia. Definimos los destinos. Yo puedo agregar unas cosas que se llaman restricciones de blending. Las voy a escribir, se las voy a mostrar. Las restricciones de blending lo que hacen es limitar el promedio de un valor que se envía a cierto destino. La restricción de capacidad limita la suma de algo, la de blending el promedio. ¿Para qué se ocupa esto? Es para mantener, por ejemplo, una ley de alimentación a plantas relativamente constante. Entonces, por ejemplo, yo puedo definir que la ley de todos los bloques que envío en cada periodo a la planta, la ley promedio de todos esos bloques tiene que estar entre, no sé, 0,5 y 2 para que la planta funcione bien. Entonces, esas restricciones se llaman de blending. Entonces, para aplicarlas, exactamente igual que antes, tengo una capacidad máxima y una capacidad mínima. En este caso, si yo, por ejemplo, quiero restringir la ley, voy a decir que este valor tenga que estar entre 0,5 y 2, no sé, cualquier cosa. ¿Qué atributo estoy restringiendo ahora? Ya no es el tonelaje, estoy restringiendo el cobre, la ley. ¿A qué destino aplica? Igual que antes, a los que envío a planta. Y me dice el peso. Esto se aplica porque de repente los bloques no tienen mismo tonelaje. Hay bloques con distinto tonelaje. Entonces, si yo quiero calcular un promedio bien hecho, necesito calcular el promedio ponderado. Entonces, aquí me dice cuáles son los pesos de ponderación. Típicamente el tonelaje. El tonelaje es el que pondera los bloques. ¿Ya? Entonces, con esto va a calcular el promedio ponderado de la ley de cobre con factores de ponderación del tonelaje. Y ese promedio de todos los bloques que van a planta tiene que estar entre 0,5 y 2. Es una restricción de blending. ¿Ya? La voy a dejar acá, no voy a poner más porque no las voy a ocupar en el agendamiento. Entonces, una vez que yo definí mi precedencia, mis destinos y las restricciones, vuelvo al nodo de DBS, que está acá arriba, DBS. Y ahora estas instancias que no habíamos llenado antes, las puedo llenar. Entonces me dice cuáles son los destinos, están ahí, en el nodo destination. Si yo elijo genero más de una instancia de destinos, me van a aparecer aquí en la lista cuál quiero ocupar. Si elijo no stocks, también me van a aparecer acá. Los stocks están definidos por un tonelaje y por una ley. Capacidad, ¿cuáles son mis restricciones de capacidad? Las que acabo de crear, ¿cierto? Están ahí. Y tengo unas restricciones de blending. Esas son las que creamos, pero no las voy a ocupar, lo voy a dejar vacía. Y le voy a dar clic a Run. Esta parte de acá puede que se demore. Se puede demorar minutos, se puede demorar hartos minutos, dependiendo del tamaño del modelo de bloque, de la cantidad de restricciones. Es difícil saber cómo estimar cuánto se puede demorar. Pero las metodologías de resolución también afectan harto. En particular, TopoSort y Sliding Window son las más rápidas. ¿Ya? Entonces, les recomiendo que partan con pocos periodos, ocupando una de esas dos, y resuelvan algo y vea cuánto se demora. En este caso se demoró poquito. ¿Ya? Entonces esto ya terminó. Porque eran 5 periodos, ¿cierto? Entonces era fácil. Si tienen la versión académica, acá uno puede seguir la resolución del modelo. Ustedes probablemente no vean que esto es chino, pero por ejemplo, si hay algún problema con algo, acá va a salir en qué parte se equivocó o hubo algún problema. Entonces ahí uno va verificando cuánto se está demorando el problema. Ya terminó. La salida de esto son dos columnas nuevas, periodo y destino, que las podemos ver. Está period y destination, que esas son nuevas, no estaban antes. Entonces vamos a poner periodo. Y ahí está.
Entonces me dice que los bloques que están en azul, o celeste en verdad, los que están en azul que están acá son los que no extrajo. ¿Por qué no los extrajo? Porque le dejamos agendar 5 periodos solamente. Entonces llegó hasta el periodo 5, no tiene más capacidad, entonces no alcanza a extraer todo. Extrajo todo lo que alcanzó con la restricción de capacidad que le impusimos. Entonces, según el color, uno puede determinar en qué periodo fue extraído cada uno de estos bloques. Ustedes pueden comprar, por ejemplo, este agendamiento con el que obtuvieron antes, el agendamiento convencional, ver en qué se parecen, en qué se diferencian, qué implicancias para el diseño tienen cada uno. Hay alguno que sea más fácil de diseñar que el otro, cómo se comparan en términos de valor. Todas esas cosas pueden definir. Podemos ver los destinos también. Y en general está el destino 0, que es lo que no se extrajo, el destino 1, que es el primer destino que pusimos acá. El primer destino que pusimos acá es la planta. Entonces todo lo que esté marcado con un 1 es este destino. Los bloques que fueron enviados a planta. Y los que están marcados con un 2 son los bloques que fueron enviados a botadero. Entonces volvemos a nuestra imagen de acá. Y vemos que casi todos son enviados a planta. De hecho, no sé si hay uno enviado a botadero. En ese caso parece que no. Porque como vimos antes, esto tiene muy poco estéril. Entonces probablemente con los 5 periodos que tenía al principio, eligió extraer solo mineral. Entonces si ustedes quieren, pueden ir de nuevo al menú de DBS, le pueden dar clic a editar acá. Y nuevamente pueden seleccionar otros parámetros. Entonces yo, por ejemplo, puedo poner más periodos si lo quisiera. Si pongo más periodos tengo que ir al nodo de capacidad, editarlo y agregar más periodos para tener todas las restricciones de capacidad. Puedo cambiar el tipo de resolución para ver si el método de resolución me da resultados distintos. Puedo elegir Sliding Window, por ejemplo. Sliding Window tiene 2 parámetros adicionales que si ustedes quieren leer el paper del doctor Enrique Helves donde explica esto, lo pueden hacer. No voy a entrar en detalle, pero con lo que viene por defecto está bien. Si tienen dudas me pueden preguntar qué son estos parámetros de acá. Pueden ver si eso da resultados distintos. Lo podemos guardar. Por ejemplo, acá yo intenté guardar y me tira un warning. Me dice, oye, está guardando esto. Y dijiste que el periodo de extracción y el destino te lo guardaba en esas columnas y esas columnas ya existen en el modelo. ¿Por qué? Porque ya corrimos esta instancia y esas columnas ya las guardó. Entonces me dice si las quiere sobreescribir o no. Le voy a poner que no. Y voy a poner aquí periodo window, porque son los resultados de correr la heurística de ventanas, sliding window. Lo voy a guardar, no me alegó nada, ¿cierto? Y le voy a dar clic a correr. Entonces aquí uno puede ver, el Doppler académico puede ver qué es lo que está haciendo. Entonces acá dice que está corriendo la instancia y uno puede ver cómo esto está avanzando. Acá está usando Gurobi, ¿se acuerdan que le hicimos instalar ese solver? Porque resuelve estos problemas de optimización más rápido. Y ahí esto va a empezar a resolver, a hacer su show. No debería demorarse tanto tampoco. En general este modelo es chiquitito. Si ustedes trabajan con un proyecto más grande se puede demorar mucho tiempo. Y por eso mismo le aconsejamos lo de partir con pocos periodos, partir con pocas restricciones y después empezar a agrandarse para ver hasta cuándo pueden resolver de forma eficiente. Ya, entonces esto va a correr un rato, no me acuerdo cuánto se demora, pero tampoco son un par de minutos solamente. Esa es la metodología de agendamiento directo, ¿ya? En términos generales, mucho más sencillo. Si se fijan, nosotros definimos un par de cosas y ya tenemos un plan de producción. Antes tuvimos que hacer un montón de cosas en la metodología tradicional. Entonces, un poco más sencilla, pero claro, el modelo de optimización que nosotros resolvemos es mucho más difícil. Entonces, eso implica que esto se demore más tiempo en encontrar la solución. Entonces, ese es el trade-off entre una metodología que es más sencilla en términos conceptuales, requiere menos pasos, hay menos decisiones ingenieriles también, que eso a veces es bueno, a veces no, pero el modelo es difícil de resolver. Y después hay que diseñarlo también. También hay un gap hay que llenar de qué tan operativos son los planes de producción que salen de esta metodología. A veces no son tan operativos, ustedes también pueden comentar eso en sus proyectos, ¿ya? Entonces aquí no sé cuánto llevo uno, resolviendo el segundo. Bueno, esto se puede demorar harto, se puede demorar poco, todo depende del computador que tengan, ¿ya? Eso Doppler, básicamente, vamos a terminar que corra esto para mostrarles cómo que esto también termina y también entrega las mismas columnas, solo que tienen otro prefijo. Hay otras cosas que no revisamos de Doppler, que por ejemplo, copiar
instancias, porque cuando nosotros hacemos guardar en una instancia le ponemos save, a veces es mucho más seguro copiar esa instancia y no sobreescribirla para no equivocarse y borrar algún resultado importante. Entonces casi todas las instancias que nosotros generamos tienen un botón de copia. Por ejemplo, es el botón de copia del DBS, este es el botón de copia de pit anidado, este botón de acá es el botón de copia de selección de pushbacks. Casi todas las instancias donde uno tiene que correr algo, hay que correr algo que sea complicado, tienen un botón de copia. Entonces yo también les recomiendo que cuando van a copiar cosas distintas pero cambiando, o cosas parecidas pero cambiando un solo parámetro, copien la instancia y trabajen sobre una instancia nueva. También uno puede borrar cosas, puede instancia bit final también, se pueden eliminar las instancias cuando tengan muchas columnas y no las quieran ocupar. Mientras más columnas uno tiene, a veces se tiende a demorar más esto. Entonces a veces es mejor borrar unas columnas que ya no estoy ocupando. Ahí ustedes se van a empezar a adueñar de esto y van a empezar a cachar qué cosas son más fáciles y qué cosas son más difíciles. ¿En cuál vamos acá? 1, 2, 3. Llevo 3, me faltan 2. Son 5 periodos. Entonces eso lo tiene que hacer 5 veces. Ya queda poquito. Y bueno, la idea es que en su proyecto de ustedes empiecen a comparar cosas. Comparen cosas entre el agendamiento convencional, el agendamiento directo de bloques, vean sus diferencias, ventajas, desventajas, encuentren alguna diferencia así como radical entre qué sector extrae uno, qué sector extrae el otro, extraen los mismos, los extraen en el mismo orden. Todas esas cosas nosotros hemos visto en casos de estudios que cambian entre el agendamiento convencional y el agendamiento directo. A veces el orden es distinto, los bloques que sacan también son distintos, si extraen el pit final completo o no lo extraen también es diferente. Entonces todas esas cosas vale la pena mirarlas y ver si son iguales o no lo son. Puede que sí, puede que no. Entonces ahí ustedes pueden encontrar diferencias interesantes que se pueden explorar en más detalle, ¿ya? Entonces aquí todo va a seguir corriendo. Ya le queda poco. Voy a parar esto y voy a volver cuando termine de correr, ¿ya? Nos vemos. Ya, acaba de terminar. Se demoró un poquito más, se como 2 minutos. Y me dice que ya la resolvió. Entonces, si la resuelve, va a guardar en la base de datos. Van a aparecer 2 columnas nuevas donde está el resultado del agendamiento con esa otra heurística, la de ventanas. Entonces, la puedo mirar, ¿cierto? Voy a hacer esto. Lo voy a ver aquí, mi menú de visualización. Y voy a ver aquí con la heurística de ventanas cuál es el resultado. Entonces, ustedes pueden comparar qué cosas se extraen en una, qué cosas se extraen en otra, o si cambia eso. Y si ya de verdad quieren probar el mejor plan de producción, pueden correrlo con full MIP, ¿ya? Y ver si eso efectivamente tiene alguna diferencia en términos de valor, en términos de destinos, de periodos, ¿ya? Eso es todo Doppler. Si tienen cualquier duda me pueden escribir y les deseo mucha suerte en su proyecto. Eso, nos vemos.